Me da muchísimo gusto saludar al presidente de Coparmex, José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buen inicio de semana. Igualmente, muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, pues por lo que se ve, no les gustó el paquete económico. Pues no, o sea, parte con un optimismo de un crecimiento entre el 2 y el 3%, cuando los expertos hablan en promedio de 1.2, una inflación menor que la que proyecta el Banco de México, con un tipo de cambio menor que el que ya tenemos. Claro, que bueno que se tenga la intención de bajar el déficit, pero eso no se puede bajar simplemente por decreto. Sí, tenemos un déficit muy alto, 5.9, qué bueno que se quiera bajar a 3.9, pero sería mejor el ir planteando una reducción gradual con un crecimiento real, realista, que nos permita, pues en el transcurso de los años, ir viendo cómo se reduce ese déficit. Y nos preocupa, David, sobre todo porque pues ya Moody's nos mandó esta señal de un cambio de tendencia de estable a negativo. No debemos de jugarnos el riesgo de perder el grado de inversión, porque esto elevaría tremendamente nuestro costo, las tasas precisamente de interés, cuando el presupuesto, pues ya el 25%, casi la cuarta parte se va en pago de intereses de la deuda, casi la mitad se va en programas sociales y pensiones, pues queda poco margen para el manejo precisamente del presupuesto. Y ahí, en el poco margen que se tiene, preocupa también, David, que pues tres prioridades que son seguridad, salud y educación, justo son tres rubros en donde hay una disminución. Entonces sí, pues la petición es que se haga una revisión con bases realistas de lo que es la realidad de la economía del país, y que con esto se proyecte un presupuesto 2025 que sí se pueda cumplir. José, ¿hacia dónde debería venir esta revisión? Por ejemplo, alguien te puede decir, bueno, sobre el crecimiento, pues los analistas cambian cada 15 días de opinión, mientras que el gobierno no, y generalmente ha sido, si comparas principios de periodo contra fin de periodo, los últimos 2 años han sido como más acertados los de Hacienda, ¿no? Es cierto, sobre todo hace 2 años. Sin embargo, David, sí estamos viendo una desaceleración de la economía, y entonces sí es preocupante que cuando ya en este 2024 va a crecer menos la economía, pues piensen que va a repuntar en el 2025, cuando todos los indicadores nos llevan precisamente hacia esa desaceleración. Si ves, no es nada más que esté un poco arriba de todos los pronósticos, sino está muy por arriba de todos los pronósticos, tanto el cierre de este 2024 como 2025. Entonces eso es, de alguna manera, sí preocupante, David. Sí, es que está el doble de los pronósticos. O sea, el consenso anda por ahí del 1% y Hacienda está en un rango entre 2.3, entre 2 y 3, y su puntual es 2.3, ¿no? Es correcto, sí. Sí, y precisamente, y además, digamos, con un tipo de cambio alrededor del 18, con una inflación menor a la que está proyectando el Banco de México, pues es como poner todas las variables en el mejor escenario, cuando pues debes de planear para pues un escenario medio en donde sea realista lo que vas a cubrir, de tal manera que pues no vaya a crecer el déficit más allá de lo que se marca en el presupuesto, que no tengamos que acudir a una mayor deuda externa, ya de por sí está arriba del 51% del Producto Interno Bruto. Todas estas señales pues van en contra precisamente de la calificación de la deuda del país, sin mencionar pues el riesgo que en sí mismo tiene pues esta deuda de Pemex, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo ves lo que cómo están tratando de reordenar Pemex? ¿Cómo están tratando de reordenar Pemex, CFE, al sector energético en general? Sí, bueno, vemos muy positivo el que se está tomando en serio la situación, en donde se está viendo la realidad de lo que están viviendo Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que Pemex no se deterioró nada más en el sexenio pasado, porque ya estaba mal. Sí, no, nada más Pero sí empeoró. empeoró, pero por mucho, ¿no? Ahora están poniendo a la luz parte de la deuda que no es visible de Pemex, porque, bueno, para que un proveedor pueda facturar, pues tiene que seguir un proceso en donde puede listar sus servicios, y después de que le dan la autorización, entonces entra facturación, y entonces ya se contabiliza como una deuda de Pemex. Pero hay mucha de la deuda que está pues realmente tronando a muchas empresas precisamente por la falta de pago Pemex. Entonces nos parece muy positivo el enfoque que se está dando, primero de ver la realidad
que existe en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad, y de acuerdo con esto, pues se vaya a hacer un plan para poco a poco ir mejorando la situación financiera de estas dos instituciones. ¿Tú crees que hay espacio para que los legisladores revisen? Se supone que es obligación, pero que revisten el presupuesto, que ajusten los criterios de política económica. Bueno, esa es la tarea que tienen, por eso es el llamado que hacemos a que justo en la revisión, que es lo que les toca hacer, pues hagan estos ajustes que permiten tener un presupuesto más realista, que cumplamos precisamente con lo que se tendrá de ingresos y de egresos, y eso permita, pues, no nada más mantener, sino inclusive mejorar la calificación de la deuda al estar cumpliendo lo que realmente pues tenemos como presupuesto. Me preocupa, y además es con base en la experiencia, que pues podrían pasar el presupuesto sin moverle un punto, una coma, porque tienen la mayoría. Sí, desde luego, el que tenga la mayoría calificada, pues ya vimos lo que han hecho con esa mayoría calificada, de simplemente pasar la aplanadora y no hacer su tarea realmente de escuchar otras perspectivas, de enriquecer las iniciativas. Entonces, esperemos que no sea el caso en el presupuesto, que no simplemente lo aprueben como está, sino que realmente se abra a discusión, a mejor enriquecimiento para, pues, por el bien del país, ¿no? Esa es precisamente la labor que tiene que hacer la Cámara, y esperemos que así lo sea. ¿Qué tanta fe tienes en eso? Lamentablemente poca, David, tengo que ser sincero. Por lo que hemos visto de su actuación, simplemente aplican la mayoría calificada sin escuchar a nadie, y pues eso no es bueno para el país. ¿Qué hacer para que la economía crezca? ¿Qué hacer para recuperar el crecimiento? Decías al principio de esta conversación que cada vez se desacelera más la economía. ¿Qué hacer para recuperar una buena marcha? Si necesitamos que haya más inversión, luego tendría que haber más inversión del gobierno, subirlo desde 2.8 hasta el 5%, y permitir que hubiera un 20 y un 25% de inversión privada. Hay proyectos de inversión, sobre todo en generación de energía limpia, que si el gobierno los permite, pues esto nos puede llevar al crecimiento que requiere el país. Mientras no se permita esta inversión en proyectos de energía limpia, pues también se estarán deteniendo otros proyectos de inversión en otros rubros. Nos parece que el camino definitivamente es la inversión, y para que se dé la inversión, pues sabemos que requerimos que haya seguridad, requerimos que haya certeza jurídica, y requerimos que haya energía limpia e infraestructura. Entonces, pues también esta inversión en infraestructura es algo que cuestionamos en el presupuesto. Querido José, te agradezco muchísimo esta conversación, que te vaya verdaderamente muy bien. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un fuerte abrazo para ti. Que te vaya muy bien.